identificación. De vuelta con Cerrando la Noche, y es momento de dar pasos a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Hoy justamente un invitado que por segunda ocasión nos acompaña. Y qué bueno, porque hay temas vinculados al quehacer jurídico, al quehacer de la justicia, que a veces es importante que ayuden a uno a entender, y lógicamente a nuestra audiencia, algunas situaciones que se presentan en el ámbito judicial. Y hoy vamos a conversar con el doctor Víctor Turbí. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, Junior, Giovanni, a los amigos televidentes y radioescucha y demás. Para mí siempre un placer venir a este tan visto e importante programa. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a usted por aceptar. Las puertas siempre están abiertas de Cerrando la Noche para que socialicemos sobre temas importantes. Hace unos días el país conoció de una importante decisión vinculada a unos de los tantos casos de corrupción que en los últimos tiempos han ido a la justicia. Pero ese caso no se trata de lo que ha iniciado la presente gestión, sino que se arrastraba, al igual que el de Odebrecht, de la gestión anterior en la Procuraduría General de la República. Estamos hablando del famoso caso de los super tucanos, que había iniciado una ruta judicial, fallo en primera instancia, recursos abiertos de apelación, revocación de alguna sentencia que devuelve el asunto a otros tribunales. Sin embargo, el país se destapa hace creo unos 15 o 20 días con que el tribunal que estaba conociendo ese proceso se abocó a acoger la solicitud de uno de los abogados de la defensa relativa a la extinción de la acción penal en razón de que alegadamente había pasado el plazo máximo que establece la ley para la conclusión del proceso penal. Y me gustaría, Víctor, que a mí, a Giovanni y a nuestra audiencia nos arroje un poco de luz sobre ese aspecto técnico-procesal. Bueno, gracias a ustedes, y de verdad usted ha hecho una tremenda introducción respecto al caso en cuestión. Me parece que fue una decisión en uno u otro sentido importante, en el sentido de que no se había dado mucha sentencia como esa, y obviamente entonces se hace sujeta de análisis y ponderación. Tal y como usted ha hecho referencia a la cuestión de la extinción, en este caso, por duración del proceso. ¿Qué implica esto a grandes rasgos? Bueno, que los procesos penales tienen un tiempo de duración. Y este tiempo, si no se agota, si no se lleva a cabo en el orden judicial, pues pueden correr la suerte de, como se dice popularmente, naufragar. Es decir, caerse, darse por no existente, independientemente de las acciones que se puedan interponer ahora con la decisión que usted muy bien observa. Cuando se promulgó el Código Procesal Penal, que fue en el 2002 y entró en vigencia de manera parcial en el año 2004, esta duración de un proceso penal era de 3 años. Es decir, todo proceso penal que entraba a justicia, se judicializaba, era de 3 años. Esto a partir de una medida de coerción, y podía aumentarse si sobreviniere alguna decisión que condenaba al imputado, y este aumento no podía exceder más de 6 meses.
Estos 6 meses era con relación entonces a que la parte pudiesen tener la oportunidad de interponer acciones recursivas porque el imputado se había condenado. Cerramos ahí, eso fue lo que estableció la nueva normativa. 3 años y aumento de 6 meses si había sentencia condenatoria. Bueno, hubo mucha crítica de la población, de los abogados, de algunos legisladores, y esto fue motivo de una modificación. Me refiero específicamente al artículo 148 del Código Procesal Penal, que lo modifica la ya conocida por ustedes, la ley 1015. Entonces, esta ley 1015, ¿qué modifica de esto? Que esta duración del proceso de 3 años lo lleva a 4. Y los 6 meses que tenía como para aumentarse si venía sentencia condenatoria la lleva a 12 meses. Es decir, que en términos generalizados, en la actualidad estamos hablando de una duración del proceso en materia penal de 4 años y reiteramos, si sobreviniera una sentencia en contra del imputado, se podría aumentar a 12, que sería un total de 5 años. Por ahí fue que anduvo esta decisión donde la defensa hace el planteamiento y se alegó que ciertamente había extinción por duración del proceso. Obviamente que en el caso en cuestión no hubo sentencia condenatoria, pero de todas maneras, a grandes rasgos, esta es la duración del proceso. Pienso que hay algunos casos en materia de corrupción, sin ánimo de oponerme al texto legal, que la duración del proceso debe de aumentarse, no debe ser 5 años. ¿Esto por qué? Bueno, porque en materia de corrupción los casos no son normales, no es el delito, el crimen clásico tradicional. Aquí se necesita de una extensa investigación de un ministerio público, y le está hablando un abogado que, modestia aparte, ejerce mucho como defensa, pero esa es la realidad. Sin embargo, eso es lo que tenemos actualmente. ¿Qué procedería de aquí en adelante? Bueno, la Corte tendría que verificar la decisión porque todavía no es definitiva. Habría que ver cuál es el criterio de la Corte. Si la Corte acoge esto como bueno y válido y sigue en este trayecto de criterio, o si la modifica. Hasta ahora, de manera puntual, eso es lo que existe con relación a esta decisión. Víctor, ¿cómo puede entender la población que un proceso que había estado conociéndose en diferentes etapas, de buenas a primeras, intervenga una decisión de esa naturaleza? ¿Y por qué es importante que exista un plazo máximo de duración de los procesos en sentido general? Quiero que vayamos por partes para luego entrar a algo más profundo con relación a ese mismo tema. Sí, bueno, la población en sentido general, con legítima razón y derecho, la situación es de asombro, porque de buenas a primeras, cuando se conoce un proceso posterior a ser judicializado, lo que espera es una sentencia de absolución o condena. Pero en este caso, cuando se produce una decisión de extinción por duración en el proceso, implica que el proceso fue a justicia y prácticamente no se conoció en cuanto al fondo, no se determinó culpabilidad o inocencia de la persona. Entonces, por ambos lados implica, pienso yo en principio, que la cuestión se siga conociendo en la Corte y que finalmente la Corte pueda determinar si lleva razón o no la decisión de primer grado. De todas maneras, hay que entender que los tribunales están sujetos a un debido proceso y a una tutela judicial efectiva, que ustedes, mejor que yo, saben que son garantías mínimas que tiene la persona en una imputación, en una investigación, en una acusación y en un juicio.
y que el Estado, a través de sus instituciones, le debe garantizar. De todas maneras, vamos a ver finalmente lo que pasa y creo que en sentido general la población lo ve con asombro por lo anteriormente mencionado. ¿Y qué diferencia, Víctor, hay entre la extinción y la prescripción? Bueno, en sentido general, estamos hablando de dos institutos jurídicos que tienen como objetivo principal poner término al proceso, en sentido general y a grandes rasgos. Obviamente que la prescripción está dentro de la extinción. Ahora bien, y eso para tener una mejor comprensión, hay una extinción en cuanto a la acción penal. ¿Qué implica esto? Que es el tiempo que puede tener el Ministerio Público para llevar a cabo una investigación en contra de una o varias personas de hechos determinados. Ahora bien, hay otra extinción que ya es la que estamos ahora hablando por duración del proceso, que es cuando ya el caso esté en justicia. Y si el caso está en justicia, hay un tiempo que le pauta la ley que debe conocerse, que si no se conoce y hay sentencia definitiva, pues entonces sucede esto, que se podría declarar la extinción por duración del proceso. No quiere decir que en estos momentos hubo extinción. Lo que sí quiere decir es que hay una sentencia de un tribunal que pronunció extinción. Vamos a ver qué sigue en el trayecto de acciones recursivas, porque el Ministerio Público la ha apelado. Sin embargo, esta es la distinción a grandes rasgos. Mencionaste ahorita diferentes tipos de delitos, delitos especiales, como es el caso del delito de corrupción, que en principio, y hay un precedente en la República Dominicana establecido por la Suprema, por lo menos por un juez de la Suprema, en el caso Odebrecht, que entendía que la prescripción, que la corrupción es un delito que no prescribe. Y por lo tanto decidió enviar a juicio a un conjunto de personas que estaban encartados por corrupción en el expediente Odebrecht, concretamente. Y cosa que la gente no entiende, ¿cómo es que si hay un delito que no prescribe, entonces hay una extinción en el curso del proceso, aun cuando está conociéndose el fondo del mismo? Víctor, ¿cómo la gente entiende eso? Ciertamente, Junior, su pregunta es súper interesante y pienso que los amigos televidentes así la han interpretado. Eso que usted termina de decir, ¿se dio? ¿Qué se dio? Bueno, en primer lugar, lo de la sentencia respecto a esta extinción del caso en referencia, Super Tucano, y también un criterio que emitió en el caso de Odebrecht el magistrado Ortega respecto a la prescripción. Ciertamente, ese es su criterio y eso provocó un debate en el cual se tuvo que analizar lo que son varios aspectos constitucionales y legales de nuestra legislación. Ahora bien, hay algo que no se puede negar, y esto en honor a la verdad, y es que el sostén de la decisión del magistrado Ortega acudió de manera correcta a la aplicación de algunos convenios y tratados internacionales en el ámbito de la corrupción, y el cual es correcto. Ese fue el sostén principal, y por eso entonces negó esta solicitud formulada. En este caso de la sentencia en cuestión,
aunque se observa distinta, porque acá se formula en vista de un proceso que se estaba conociendo en juicio de fondo y donde el magistrado Ortega, con jurisdicción privilegiada, fue en virtud de una preliminar, pero el criterio casi es el mismo. Por eso al principio yo le dije, ciertamente se ha dado una decisión de un tribunal colegiado, pero hay que esperar qué va a decir la Corte y finalmente qué va a decir la Suprema, porque va a ser objeto de acciones recursivas. Y si bien es cierto que no fue la Suprema que mantuvo el criterio en el caso de Odebrecht, y fue el magistrado Ortega, pero tiene un fundamento tremendo. Víctor, ¿piensa que en los casos de corrupción, por ser delitos especiales, hay que decirlo así, debiera haber también alguna diferencia para el cómputo de la extinción del proceso por duración? Es decir, si un delito no tiene prescripción, estamos partiendo de esa premisa que el país reconoce porque es signatario de la Convención contra la Corrupción, que prevé ese principio. Partiendo de esa premisa, debe haber entonces un tiempo mayor para poder aplicar la extinción del proceso por duración en estos casos, tomando en cuenta lo que dijiste al inicio. Mira, la complejidad, señores, de demostrar y de llevar a cabo los procesos anticorrupción. Por esos elementos. Mire, yo por una convicción jurídica personal, entiendo que de alguna manera debe ser un poco aumentado, no el que tenemos hoy día. ¿Por qué? Y en esto coincido con usted. Porque en materia de corrupción es algo un poco más especial que los delitos o los crímenes que se le puedan imputar a una persona, que son clásicos, lo que conocemos normalmente. Pero además es que somos signatarios como país de esos tratados, en primer lugar, de esa convención de la corrupción. Y bajo ese criterio, siendo signatario del mismo, la podríamos adoptar para su aplicación. Ahora bien, si bien es cierto que los tribunales en la República Dominicana podrían aplicar la Constitución y los tratados internacionales de manera directa, porque esa misma Constitución lo prevé así, y el artículo 1 del Código Procesal Penal, no es menos cierto que finalmente entiendo que deberá venir un precedente que se pueda ver como vinculante en la cuestión, porque todavía está muy diverso, está muy discutido, está muy debatido, y la Suprema Corte de Justicia, en este caso en el ámbito judicial, deberá fijar su criterio respecto de ello, independientemente de lo que pueda decir en un futuro el Tribunal Constitucional respecto del caso concreto. Don Víctor, la verdad es que hemos estado desde el inicio de la conversación con usted hablando de temas que en la mayoría de los casos involucra casos de corrupción, casos de cuello blanco. No nos hemos referido a casos normales, lo que tiene que ver con raterismo, robo, ese tipo de cosas. ¿Existe dentro de esa rama algún tipo de extinción en el caso de un robo normal, de un asesinato? ¿Puede haber una extinción de la duración del proceso y puede haber una libertad para ese implicado? En el caso de una acción penal cualquiera. Sí, pero lo que pasa es que hay una cuestión. En nuestra legislación dominicana, la cuestión de duración del proceso, cuando se judicializa un caso, es una, y es la que establece específicamente ese 148 modificado por la ley 1015. Pero quiere decir que este proceso está judicializado.
Ahora, la acción penal en principio que acciona el Ministerio Público, sí hay una modalidad distinta de acuerdo a los tipos penales. Ahí sí hay una distinción. Pero en el caso que nos ocupa, estamos hablando de procesos que están en justicia. Y ahí sí está marcado por esta extinción, reitero, que hemos señalado. De todas maneras, más tarde que temprano, yo creo que la legislación dominicana va a tener que coger el trayecto de señalar de manera clara, y creo que ahí es que va el amigo Junior, cuál podría ser la extinción de duración en el proceso en materia de corrupción. La va a tener que definir porque se tiene que ver y conjugar una serie de elementos que son en virtud de nuestra legislación, pero de esos tratados también que hemos hecho referencia. Don Víctor, de verdad que conversar con usted siempre es interesante, y sobre todo, como dice Junior, pues llevar informaciones, llevar algún tipo de aliento a personas que pueden tener una situación en los tribunales de la República Dominicana, y usted pues darle esa información acabada y bien concisa. Nos dicen que es tiempo de irnos a una pausa. Con su permiso, vamos a ella. Señores, conversamos con el doctor Víctor Tubí, abogado de la República Dominicana. Vamos a una pausa y venimos con la parte final de esta interesante conversación.